Bien, vamos a pasar a nuestro primer invitado de esta mañana. Está con nosotros Alejandro Muñante, congresista de la República y también hombre acá de la casa en Radio Betel 100.1 FM. Alejo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días. Bien, vamos a hablar de varios temas contigo, si es que el tiempo nos lo permite. El primero es el caso de Gustavo Adriancén, el primer ministro, quien está en apuros, está un poco en aprietos porque hay un descontento de la población ya desde hace un tiempo, pero el descontento ahora también parte o se ha vociferado desde el Congreso. Hay varios parlamentarios quienes están solicitando que ya sea el señor renuncie o que haya una censura en su contra para que haya un cambio, una renovación en todo el gabinete de Dina Boluarte. Sí, bueno, y lejos de hacer un mea culpa, el señor Adriancén aprovechó más bien las cámaras para poder lanzar una amenaza abierta al Parlamento, Sí. ¿no? O sea, es una situación bastante insólita viniendo de él, de un político con experiencia, de un político que además no se le cuestiona para nada, al menos yo saludo y he saludado su desempeño, ¿no?, ante los organismos internacionales cuando era representante del Perú en medio de una situación bastante compleja y difícil que vivimos los peruanos cuando la presidenta Boluarte asumió el mando, ¿no? Las protestas ciudadanas, el violentismo que se vivió durante todo ese tiempo. El señor Adriancén se cargó esa responsabilidad de defender al Estado peruano ante los organismos internacionales y nosotros hemos sido hidalgo de reconocer ese trabajo. Luego, cuando asumió el premierato, también saludamos su designación, ¿no es cierto? Pero creo que el político de polendas o el político de experiencia tiene que saber cuándo es que cumple un ciclo, ¿no? Para irse siempre por la puerta grande y no por la ventana. Así que yo creo que en estos momentos el señor Adriancén ya cumplió su ciclo. Sin embargo, lejos de reconocerlo, él, como un político de experiencia, más bien lo que ha salido es a pechar al Congreso. Y eso es completamente errado, ¿no es cierto? Porque nos está demostrando, ¿no?, en la práctica que él prefiere sumergir al Perú en una nueva crisis política en lugar de simplemente ser hidalgo y reconocer que su tiempo ya terminó y que más bien le haría bastante bien al Ejecutivo el refrescar su gabinete. O sea, cualquier asesor medianamente informado y buena gente, como digo, podría decirle fácilmente a la señora Boluarte, lo mejor que le conviene a usted en estos momentos es refrescar su gabinete, no mantener a los mismos porque ya están desgastados. Entonces, y aparte de eso, libra al país de caer nuevamente en una crisis política de las muchas que ya hemos tenido, ¿no? Entonces, realmente sorprende las declaraciones y sorprende, bueno, no sorprende, pero ya la señora Boluarte nos tiene acostumbrados a que si algo la caracteriza es la indolencia, ¿no?, y la falta de capacidad de enmienda. Ahora, el señor Adriancén, si es que no se va por la puerta grande, que sería el caso de que renunciara, podría irse por la puerta chica, si es que el Congreso en todo caso tiene los votos para que haya una censura. Pero tendrá los votos porque vimos hace no mucho, por ejemplo, y conversaba esto con el almirante Montoya el día de ayer, que cuando fue la votación para tratar de inhabilitar al señor Vizcarra una vez más y al señor Sagasti, muchos congresistas no asistieron. Yo tengo una teoría con respecto a por qué no se alcanzó los votos contra el señor Vizcarra, cosa que no está completamente descartado porque si uno revisa los votos solo faltaron 5 y hubieron varias licencias aquel día, ¿no? Claro, incluso de los mismos fujimoristas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo creo que sí vamos a llegar a los votos, pero ¿por qué no fue un camino más fácil como el que se esperaba luego del papel bochornoso del señor Vizcarra e incluso del sarcasmo, de los insultos, de los adjetivos que utilizó en el mismo Parlamento, ¿no es cierto? Yo creo que la teoría es que la gente de la izquierda, sobre todo castillista, que ingresó con Pedro Castillo, si ellos decidieran votar a favor, como algunos lo han hecho, ¿no?, algunos se han resistido, pero si todos decidieran votar a favor de inhabilitar a Vizcarra por el golpe de Estado del año 2019, también deberían hacer lo mismo con la denuncia que Pedro Castillo tiene en su contra en este momento por el mismo hecho, ¿no es cierto? Entonces como que saben muy bien que se van a topar contra la espada y la pared en algún momento si es que hoy deciden inhabilitarlo a Vizcarra. Creo que por ahí va el hecho de que algunos congresistas de izquierda hayan decidido o ausentarse, abstenerse o votar en contra. ¿Y en el caso de Adriancén, tú crees que sí tengan los votos? En el caso de Adriancén, a ver, tenemos varias censuras, si no mal recuerdo son 3, por ahí leí 4.
El de Renovación Popular fue la tercera moción, que es la que recoge lo sucedido en Patás. Debo advertir esto porque las otras dos mociones que se presentaron antes ya estuvieron elaboradas hace varios días atrás a lo ocurrido en Patás y estuvieron simplemente recolectando firmas, ¿no? Nosotros esperamos siempre, como una oposición responsable que somos, de utilizar los mecanismos de control político siempre y cuando sea estrictamente necesario. Sí. Y lo de Patás sí nos parece sumamente necesario. Por lo ocurrido en Patás nos parece necesario la censura. Ahora, si uno cuenta la cantidad de firmas, hay 52, lo cual se traduciría, digo yo, traduciría en la teoría en 52 votos. Sí. O sea, para censurar al primer todavía no habrían los 66. Claro está que siempre se ha visto casos en los cuales hay congresistas que deciden no firmar las mociones, pero sí apoyan con sus votos. Sí. O sea, es incierto ahorita el panorama en cuanto a que si se aprobaría o no una censura. En el caso hipotético, pero muy posible, de que sí se lograra la censura o que el señor Adrián Sen tuviera la voluntad de renuncia, ¿tendríamos un gabinete que durara más de un año? ¿Tú crees que Sí, puede claro. hacer eso de ahí? ¿O crees tú que en octubre veamos algunas renuncias? Porque, como tú bien sabes, para ocupar función pública, en las elecciones próximas hay que Bueno. renunciar 6 meses antes. Entonces, Bueno, le haríamos un favor en todo caso a los ministros que quieran continuar su vida política si es que en este momento el señor Adrancén renuncia, ¿no? Ah. Porque claro, tendríamos ministros de un par de meses, quizás, o no sé, pero el señor Adrancén ya está más de un año en el cargo, ¿no? Yo creo que un gabinete de ministros, por la experiencia que tenemos en un país tan polarizado como el nuestro, Sí. un gabinete no podría durar más de un año, ¿no? Por el desgaste político que esto ocurre. Pero si esto sucediera, pues claro, en octubre varios de ellos me imagino que tendrán algunas aspiraciones políticas. Ahora, se han planteado las posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si se censura? ¿Qué sucede? Bueno, sucede la crisis total del gabinete, ¿no? Y el Congreso, como se dice, habrá perdido su bala de plata. Sí. Es lo que hizo mención al señor Adrancén, no lo dijo de esa manera, pero dijo que si a mí me censuran y mañana no le dan la confianza al nuevo gabinete, la presidenta podría disolver el Parlamento. Eso lo sabemos todos. pero no podría porque faltaría una... Claro, faltaría una... O sea, por eso él planteó el escenario. Él dijo, si a mí me censuran, va uno, y le niegan la confianza al nuevo gabinete, ya se habrían cumplido las dos ¿no? denegaciones para que la presidenta pueda disolver el Parlamento. Y es que debemos advertir eso también. La Constitución dice puede, no dice que debe. Claro. O sea, si la presidenta Boluarte es inteligente, porque disolver el Parlamento en estos momentos no le haría nada bien tampoco, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, en el caso hipotético de que efectivamente se renovara el gabinete, ¿qué persona estaría dispuesta a ser parte de este gabinete de Dina Boluarte, una presidenta que tiene una aprobación muy pequeña? Y que tiene un círculo cerrado, además. Bastante tiene un círculo pequeño. cerrado Sí, y seguramente, como menciono, muchos de ellos tal vez tendrán la intención de participar en las próximas elecciones porque su posición, digamos, que los ha acercado al poder, han visto un poco y ¿qué persona querría ser ministro de Estado en este momento sabiendo que no Mira, puede postular? Siempre hay gente que está ahí esperando El turno. su turno, ¿no? Está ahí como el meme, ¿no? Detrás de una palmera, ¿no? Claro. O sea, siempre hay, pero claro, quienes tengan aspiraciones presidenciales o congresales tal vez la van a pensar más de una vez, ¿no? Pero aquellos que no, o sea, el problema es que es la misma presidenta, Dina Boluarte, que tiene un círculo muy cerrado, o sea, confía, por lo que se ha visto, en muy pocas personas, ¿no? Sí. El último en el que confió muchísimo, que es el señor Otárola, mira lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay gente, pero el perfil que debería asumir la conducción del gabinete de ministros es alguien que sepa de seguridad ciudadana. O sea, no podríamos adentrarnos a un proceso electoral con las cifras de muerte, de sicariato, de extorsiones que están ocurriendo en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque económicamente estamos mal que bien, estamos marchando, ¿no? En piloto automático, pero estamos marchando. Estamos con una tasa de crecimiento de 3.5 que se ha sostenido a pesar de la crisis política que hemos atravesado. Entonces, si nos mantenemos con ese margen, podríamos seguir sobreviviendo sin ningún problema, al menos en el plano económico. El problema ahora de los peruanos es la inseguridad, ¿no? Entonces tendría que ser algún premier que más o menos tenga esa experiencia o ese perfil de saber combatir la inseguridad, ¿no? Parece como si estuvieras al menos invocando a que sea, a ver, teniendo en cuenta que la señora tiene un círculo cerrado,
y que el señor Santibáñez es una persona cercana a ella. No, pues ya, el señor Santibáñez fue censurado, además, por Pero, el Parlamento. pero No, no, como no ministro del debería Interior, volver. tal vez como premier, ¿crees tú que la señora lo trate de convocar? Mira, si me preguntas a mí si yo creo que la presidenta puede ser capaz de cualquier cosa, ¿no? Y ha tomado decisiones muy desafortunadas también. Sí. Y eso no sería nada descabellado, pero yo creo que políticamente sería pues un error grosero, sería un disparo a los pies. No porque tenga algo con personal con el señor Santibáñez, Claro. me parece una persona que en la medida de lo posible hizo lo que corresponde, pero creo que la percepción ciudadana no lo tomaría Sí, bien, pues, ¿no? eso No lo también es tomaría importante, bien. la percepción ciudadana. Ahora, es. el día de ayer el almirante Montoya dijo algo interesante, quiero saber si tú coincides con él. Él mencionó que él considera que el premier, quien asuma, luego de Adrián Sen, es una persona que debe ser de un partido político, ya sea dentro del Congreso o que no tiene bancada, pero que igual tiene cierta participación política en las afueras, porque se necesita un premier que tenga el apoyo de un partido político y además el conocimiento político. Mira, en medio de una crisis política, yo siempre me he mantenido renuente a ser partidario de que los ministros sean congresistas o miembros de un partido. Porque inmediatamente comienza la narrativa de la confabulación, ¿no es cierto?, del sostenimiento, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, APP se sabe que es aliado del gobierno y es acusado de todo lo que se manifiesta en estos momentos. Entonces, yo creo que más bien el premier debe ser una persona independiente, al menos en crisis política, como estamos viviendo ahora. El nuevo gobierno ya podría tener esas licencias, ¿no es cierto? Claro. Porque empieza una nueva etapa, pero actualmente creo que no corresponde. No corresponde, y porque además los partidos políticos no están sólidos. Eso de que sea miembro de un partido para que reciba el apoyo de su partido, o sea, ni siquiera Acción Popular en estos momentos está realizando elecciones internas porque sabe que ni siquiera sus propios afiliados van a participar dentro de sus elecciones primarias, ¿no? Sí. Entonces, no, hay una crisis de los partidos políticos también. Entonces, no sería una estrategia, digamos, que se podría evaluar, ¿no? La crisis de partidos políticos, que es un tema también muy interesante, más aún porque estamos a menos de un año de las próximas elecciones. 43 partidos políticos que tenemos por ahora, porque puede haber alianzas que nos sorprendan más adelante, pero ¿qué cosa podemos esperar de un próximo gobierno con tantos partidos políticos, con tanta polarización, con tanta... Alguien que tenga mucha capacidad de consenso, ¿no? Por ahí he visto algunos candidatos presidenciales que ya le han tirado barro con ventilador a sus posibles aliados, ¿no? Esas personas no son conscientes de la realidad en la que vivimos, ¿no? O sea, son, como tú dices, 42 partidos políticos. En algún momento vas a tener que sentarte a conversar con ellos para lograr no solo las alianzas de cara a una segunda vuelta, sino también a buscar la sostenibilidad del país, ¿no? E incluso sus representantes en el Parlamento. Sabemos que va a ser un Congreso posiblemente fraccionado. Entonces, no, o sea, tirarle barro a tus posibles aliados en este momento habla de una torpeza política, ¿no es cierto? Entonces, para poner un poco en contexto, ¿no? En las últimas elecciones hubo 18 candidatos, ingresaron 10 partidos y al final se armaron 9 bancadas porque los morados no tenían suficientes como para crear su propia bancada. Entonces había 9 bancadas compuestas por 10 partidos políticos. Ahora, si llegamos con 40 partidos o 35 partidos, teniendo en cuenta... Yo creo que van a llegar 12 o 10. No llegan muchos. ¿A dónde? Al Congreso. Al Congreso, sí, pero no. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, mira, se han puesto algunas vallas electorales muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, para que un partido político tenga representación en el Parlamento, tiene que, primero, lograr el 5% de los votos válidos y después se le agrega una valla más, el 5% de los miembros de la Cámara. Es decir, para que el partido político tenga representación en la Cámara de Diputados, tiene que tener por lo menos 7 diputados elegidos. 7 diputados elegidos. Por lo menos. Y en la Cámara de Senadores tiene que tener 3. Ajá. De tal manera que menos bancadas con menos de 9 o 10 no van a existir. Claro. O sea, digamos, un escenario como el del Partido Morado no podría existir. No va a existir. Claro. Eso ya se descartó. Eso es importante, ¿no? Porque si tuviéramos 20 partidos de 3 diputados cada uno, eso hace que un Congreso esté muy... en una Cámara de Diputados de 130 no pueda haber pues más de 12 o 13 bancadas. Por eso digo que no van a ser 40 bancadas ni 20 bancadas. Sería imposible por las nuevas vallas que se han instaurado. Sí, es importante eso ahí, ¿no? Bueno, esperemos igual que en los meses que restan haya esta conversación
por parte de los partidos políticos, porque si hay 42 partidos políticos, evidentemente hay semejanzas entre los partidos, ¿no? El tema también está en la voluntad de querer conversar. Exactamente. El problema de la crisis de los partidos es que justamente se ha dado tanto margen de acción a la judicialización de la política, que precisamente eso es lo que ha traído consigo la destrucción de la institucionalidad de los partidos, ¿no? Por ejemplo, los partidos han sido considerados como parte de los procesos penales, cuando se sabe que quien comete el delito no es el partido, sino la persona, ¿no es cierto? Pero lo que han hecho algunas personas dentro de un partido ha irradiado a todo el partido, ¿no? Y, los partidos políticos han sido acusados de ser organizaciones criminales, ¿no? Eso es uno. Dos, los aportantes que de manera privada le han dado a un partido que justamente está inmerso de investigaciones han sido pues perseguidos durante años, y eso también hace que la gente le rehuya la posibilidad siquiera de apoyar, no con su militancia, pero tal vez con un aporte no voluntario a un partido político, porque sabe que después la fiscalía te va a investigar, te va a citar cuantas veces sea necesario. Eso es lo que justamente ha ocasionado la destrucción de los partidos políticos. Ahora, no digo que no se investigue, por supuesto tiene que investigarse, pero según los parámetros reales y razonables, no como lo que se estuvo haciendo hasta hace algunos meses atrás. Sí, ¿no? También antes de comenzar el programa me mencionabas que se había aprobado en primer voto, en primera votación, el enfoque de familia en la política pública. Sí. ¿En qué consiste esto de acá? Un proyecto impulsado por la pastora Milagros Aguayo, al cual también he apoyado bastante. Se ha aprobado en primera votación. Esto incorpora el enfoque transversal de familia en las políticas públicas. Es decir, es una especie de ley directriz, ¿no es cierto?, o principista, que le dice al Estado: oye, a partir de este momento, cuando tú elabores políticas públicas, tienes que pensar siempre en buscar la unidad familiar. Por ejemplo, en cuanto a materia laboral, en cuanto a materia, no sé, de salud, educación, tienes que pensar siempre en la unidad familiar, porque claro, a veces eso no se ha estado tomando muy en cuenta cuando, por ejemplo, los trabajadores se les aparta de sus familias para darles una plaza, no sé, en otro lugar, y prácticamente conlleva a la destrucción de la familia. Entonces, eso se tiene que reevaluar justamente gracias a este enfoque transversal de familia. Eso también va a lograr que los materiales, los textos educativos también fomenten la unidad familiar, algo que por supuesto nosotros carecemos desde hace bastantes años, ¿no? Pero está aprobado en primera votación. Ojalá que en la próxima podamos hallar los votos necesarios y que esta norma pueda convertirse en ley lo más pronto posible. Sí, importante lo que menciona el congresista Alejandro Muñante, ¿no? El enfoque de la familia. Lamentablemente en los últimos años enfoque ha estado más asociado con la palabra género que con la palabra familia, ¿no? Se está desvirtuando el valor de la familia como eje de la sociedad y, como decía al comienzo del programa, como un conductor justamente de las costumbres, de las tradiciones, de los valores que vienen de nuestros antepasados y pasarán a nuestros hijos. Así es. Nosotros lo que buscamos es la erradicación del enfoque de género y en su lugar incorporar el enfoque de familia. Claro está, para lograrlo primero hay que tener un mayor consenso, pero creemos que es como el agua y el aceite. Las políticas de fortalecimiento familiar no pueden convivir con las políticas de género porque parecen antinomias. Mientras que el enfoque de género lo que busca es, supuestamente bajo la bandera del empoderamiento de la mujer, destruir la unidad familiar, lo que busca el enfoque de familia más bien es integrar. Integrar y considerar a todos iguales ante la ley. Y eso es justamente lo que no quieren pues las ONG feministas que impulsan el enfoque de género. Claro, ¿no? Si mal no recuerdo fue la presidenta del Poder Judicial quien dijo que deberíamos impartir justicia con enfoque de género. Claro. Eso es contradictorio al principio de imparcialidad de la justicia. Presunción de inocencia, igualdad ante la ley. Claro, la igualdad ante la ley se rompe porque... Claro, porque el hombre acusado de violencia, así sea mínima la violencia, incluso se habla de violencia psicológica, violencia económica, ¿no? Y hay distintos tipos de violencia. Si el hombre es acusado de cualquiera de este tipo de violencia, aun cuando no hay un certificado que lo demuestre, va con la presunción de culpabilidad. Exacto. O sea, no es que va con la presunción de inocencia, ¿no? Tú vas al juzgado a demostrar tu inocencia. Y eso es lo que hace pues que las leyes de violencia de género, al menos en nuestro país, ya comiencen a despertar cierto interés de gente que ha dicho: oye, esto no está en consonancia con lo que dice la legislación nacional. Mientras que en otros países ya avanzó demasiado, hoy en nuestro país, gracias a Dios, ya hay gente que está despertando frente a esta realidad, ¿no? Sí, esperemos que... A veces miramos los países de Europa, países del hemisferio norte, con cierta
hasta envidia, ¿no? Los Sí, peruanos, que sí, ojalá seamos un día así. En realidad ahora miramos y decimos, ojalá nunca seamos como ellos. ojalá nunca seamos como él, Porque claro. ya han entrado en un nivel de discordia, en un nivel de casi locura, donde esperemos que el Perú se pueda mantener reacio y alejado de este tipo de circunstancias. Sí, el Perú en ese sentido es un bastión, ¿no? Es un bastión pro vida, es un bastión pro familia, y ese es el trabajo que tenemos todos los peruanos, ¿no? De conservar ese legado. No solamente es del congresista Muñante, de la pastora Aguayo, de Radio Betel, no, es de todos. Sí. En realidad nos corresponde a todos salvaguardar ese precioso legado que Dios le ha complacido que tenga el Perú, ¿no? A diferencia de otros países donde ya han sucumbido ante estas ideologías progresistas, el Perú junto con Paraguay, El Salvador, República Dominicana, en algunos casos Panamá, se ha mantenido, como se dice, invicto, y esa es una victoria que nosotros tenemos que saber conservar, ¿no? Así es, invicto será el Perú, libre de estos terrores progresistas, siempre y cuando, como bien dice el congresista Alejandro Muñante, los peruanos nos pongamos de acuerdo y salgamos a luchar y a marchar por nuestros valores. Alejo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias.